Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado La Hermosa, ubicado en el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia. La extensión de este predio es de 1 hectárea y en este municipio les cuento que habitan alrededor de 15.000 personas. Este lugar será dedicado al turismo, así que todos están invitados. Además, hay siembra de mango y otro tipo de cítricos como naranjas, mandarinas y limones. Bienvenidos a este capítulo. A continuación les contaremos el paso a paso que se sigue en un laboratorio para el manejo de los ovocitos, los cuales son muy importantes en la fertilización. ¿Cómo se hace? Ya se los contamos. Ya aprenderemos a hacer agricultura de precisión en el cultivo de yuca, específicamente en el departamento del Valle del Cauca. Esto sirve para evitar plagas y enfermedades. Desde Ricaurte, Cundinamarca, comprenderemos todas las estrategias alternativas que están utilizando los productores para mejorar su explotación lechera, en el Trópico Bajo especialmente. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Luego de aspirar a una hembra donadora, en el líquido extraído se seleccionan los óvulos viables y se colocan en estos tubos que contienen medio de maduración para que los ovocitos se empiecen a desarrollar. Allí pueden permanecer 24 o máximo 26 horas mientras llegan al laboratorio. Lo ideal es que sea antes de ese tiempo. Si los tubos, es decir, si las donadoras aspiradas llegan antes de las 22 o 24 horas de la aspiración, entran a la incubadora a terminar el proceso de maduración. De lo contrario, si llegan de pronto justo a tiempo para la fertilización, entonces de una son lavados en medio de fertilización y pasados a placa de fertilización para pues realizarse el proceso. Si la finca se encuentra en otra ciudad y el tiempo de traslado sobrepasará las 26 horas, los óvulos son gaseados, se les coloca un tapón y entran a una transportadora que simula las condiciones de una incubadora hasta llegar al laboratorio. Inicialmente, cuando los óvulos se aspiran, algunos ya pueden estar en cierta etapa de maduración, otros terminan de madurarse en el medio de maduración, pero lo óptimo es que para el momento en el que se empiece la fertilización, los óvulos ya se encuentren expandidos, es decir, en el punto máximo, en el punto óptimo, pues para recibir el espermatozoide y crear pues la unión de ambos gametos y crear el cigoto. Pero el óvulo como tal es una estructura muy sensible, entonces tiene que estar en las mismas condiciones en las que se encuentra dentro de su madre, es decir, dentro de la donadora. La temperatura a la que se tienen que mantener los óvulos dentro de las incubadoras es de 38.5 grados centígrados con un 55% de CO2, un ambiente similar al vientre de la hembra bovina. Le preguntamos a nuestra entrevistada qué pasaría con los óvulos si ocurre un cambio de temperatura en estos calefactores y esto nos respondió. Ese pequeño cambio de temperatura suele afectar a los ovocitos. Entonces, ¿qué alcanzaría a ocurrir? Obviamente cada organismo reacciona distinto. Como hay ovocitos que puede que no se vean afectados, algunos otros pueden empezar a oscurecerse, a volverse un poco pigmóticos, otros se degenerarían, soltarían las células de cúmulo que los recubren. Los ovocitos se encuentran en la incubadora para llegar al punto de maduración en el cual ya pueden ser fertilizados. Cuando ya están listos, se sacan y son lavados en medio de fertilización y colocados en estas plaquitas donde se realizará el proceso. Mientras tanto, se descongela la pajilla del semen a utilizar a una temperatura entre 36 y 37 grados centígrados durante 30 segundos y luego se le hace la capacitación con una sustancia que permite separar los espermatozoides vivos de los residuos contenidos en la pajilla. Se hace la capacitación del percol. El percol es un medio que separa densidades, entonces creamos dos densidades con el percol, una que sea 90% más densa y otra más, que quedaría en el vial en la parte de arriba con un 45% de densidad.
¿Esto con qué función? Que al momento de que nosotros descongelamos la pajilla y agregamos pues todo el contenido de la pajilla dentro del vial, en la concentración del 45% de la que se encuentra arriba, queden todo lo que es residuos y espermatozoides para que al momento de centrifugar todo lo que son los espermatozoides viables, es decir, los espermatozoides vivos, bajen a la concentración o sea, la mayor concentración. Una vez que el semen ya está capacitado y diluido, se preparan las gotas para comenzar con la fertilización, se sacan los óvulos del medio de calefacción en el que se encontraban y se ubican por grupos en las gotas ya dispuestas. Lo ideal es que sean 10 ovocitos en 100 microlitros aproximadamente. Los profesionales deben verificar la concentración del semen y evitar agregar una cantidad que los óvulos no puedan soportar. Tratamos de que las gotas queden con los suficientes espermatozoides para la cantidad de óvulos que tienen, porque tampoco podemos crear una hipoxia, es decir, crear demasiados espermatozoides en una gota consumiría demasiado de los recursos que hay dentro de la gota y podría crear pues cierta falta de oxígeno en los ovocitos. Una vez hemos terminado el proceso de fertilización, entran nuevamente al incubador, en donde duran de 22 a 24 horas para ser cultivados. En el cultivo lo que se hace es crear una placa similar a la de la fertilización, pero con un medio rico en proteínas, nutrientes y antibiótico, en el que se van a desarrollar todos los ovocitos fecundados por los espermatozoides bovinos. Evitar problemas en su cultivo o corregirlos antes de que sea demasiado tarde es la ventaja que brinda actualmente la tecnología a los agricultores colombianos. Es el caso de los productores de yuca que, valiéndose ahora de estrategias como la agricultura de precisión, pueden evitarse los dolores de cabeza durante los 7 a los 10 meses que esperan para obtener su cosecha del tubérculo, dependiendo de la variedad. La herramienta principal son drones como este. Gracias a eso nos programamos respecto al cultivo y de esa forma podemos crear un plan de acción para este cultivo y generar mayor productividad para el agricultor. Para la yuca en específico, por ejemplo, hacemos unos 7 vuelos. Los primeros 3-4 meses es como de establecimiento del cultivo y luego de eso lo que hacemos es para cada 3 meses o cada 2 meses hacer un vuelo para poder detectar cuáles son los cambios que ha tenido el cultivo. Mediante un simple vuelo y luego de un minucioso análisis de la información recolectada mediante fotografía, los expertos están facultados para entregarle al agricultor un diagnóstico completo de su cultivo, que comprende desde mapas del estado vegetativo de sus plantas hasta enfermedades y proyección de lo que obtendrá en su cosecha. Cada dato recolectado mediante cámaras térmicas de alto alcance va alimentando a su vez las bases de datos sistematizadas con las que se predice la productividad. Modelo reconocido como Machine Learning, es decir, identificación de patrones complejos en millones de datos. Utilizamos cámaras multiespectrales, ¿cierto? Y cámaras RGB, que lo que hacemos es colectar información mediante fotografías. Eso maneja un ancho de banda que es el infrarrojo lejano. Entonces, gracias a este ancho de banda, esta longitud de onda, lo que nos permite a nosotros es capturar lo que se conocería como la temperatura del ambiente. Hacemos una fórmula matemática obtenida, ¿cierto? Capturamos esa información, lo volvemos imagen. El análisis de la información recolectada evalúa cada una de las etapas fenológicas de la planta y permite identificar para prevenir si el cultivo va a enfrentar alguna fase crítica. Tenemos unos software de procesamiento, cogemos cada imagen individual, las unimos todas en una. Eso se llama un mosaico o un ortofotomapa. Luego de eso creamos una grilla sobre este mapa, extraemos la información mediante líneas de comando que nosotros hemos diseñado desde acá, desde la plataforma de fenotipificación, y esto lo convertimos en índices de vegetación. Estos índices de vegetación entran, digámoslo así, en una caja oscura que nos va a decir a nosotros cuál es el modelo mejor para producir, para detectar o predecir la productividad. El mayor reto para los expertos es la interpretación de los datos mediante la lectura de los mapas de esta amplia gama de colores. Esta paleta de colores va asignada a un índice de vegetación. Hay diversos índices de vegetación. El más conocido es el NDVI. Entonces, el NDVI lo que me dice es que a un mayor índice, ¿cierto? O sea, un mayor valor que va entre -1 y 1, entonces entre más cercano estés al 1, tu planta está muy sana.
cuando nosotros comenzamos a analizar toda esta información y comenzamos a detectar que una planta está por ahí en 0.4, 0.3, 0.2, entonces ya tenemos que generar alertas. Interpretados los datos, se realizan los informes que se le entregarán al agricultor con las recomendaciones puntuales, las cuales pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la fertilización, la aplicación de insecticidas o las debilidades o fortalezas que tenga su cultivo en particular. Mira, en esta zona específica de tu cultivo tiene una deficiencia de nitrógeno, tiene una deficiencia de nutrientes o tienes alguna maleza o alguna enfermedad. Por favor, afecta o ten precaución sobre lo que está ocurriendo en esta zona. Con cada mapa o diagnóstico se espera que el agricultor tome las decisiones certeras que le disminuyan sus costos de producción y le incrementen la productividad. Puede crear planes de mitigación o planes de fertilización dependiendo de su cultivo, ¿cierto? Lo que le hace abaratar costos porque no va a utilizar la misma cantidad de fertilizante para toda la extensión del terreno, sino que va a ser muy focal y muy dirigida. Similar sucede con el uso del agua. Podemos hacer y podemos determinar qué zonas del cultivo necesitan más o menos agua y de esta manera podemos hacer una reducción de agua, lo que se vería agradecido en el medio ambiente, porque hacemos un uso responsable del agua. El término de agricultura de precisión se refiere a la gestión de los cultivos mediante herramientas que se valen de la medición y observación constantes a través de sistemas de información geográfica y satelital, con 4 pasos puntuales que son la recolección de datos, el análisis de estos, la toma de decisiones y el monitoreo frecuente de los rendimientos de cada cultivo. El cerdo, al igual que todos los animales de consumo, debe ser sometido a un proceso de transformación después de haber sido sacrificado en una planta de beneficio. El sitio ideal para hacerlo es una planta de desposte. Allí se encargan de preparar la canal, despresarla y empacarla para que pueda ser comercializada en el mercado nacional. A continuación describiremos las etapas. Llegada de la canal. El proceso inicia con un estricto control de temperatura que determina el ingreso del animal. Después se realizan las labores de inspección para corroborar las buenas condiciones. Finalmente, se hace una desinfección orgánica con ácido acético, peracético y peróxido para poder ingresar al desposte. Se pesa la canal, luego de verificar la documentación, se pesa la canal y se desinfecta. Para pasar, se desinfecta y se hace una inspección veterinaria a la canal, buscando alteraciones de ganglionares o contaminantes físicos, pelos, restos de pintura del camión o restos de grasa del proceso anterior, los cuales pueden ser susceptibles o de decomiso de la canal o de expurgo, que es retirar esa pieza, y luego un proceso de redesinfección. La temperatura es un elemento de gran importancia. Por esta razón, en esta planta de desposte ubicada en la ciudad de Pereira, la norma es recibir la canal por debajo de los 6 grados centígrados para bloquear la proliferación de bacterias. También hay que prestar atención al aspecto y colores del producto. ¿Por qué es importante? Porque la temperatura nos ayuda a que los procesos bacterianos, las bacterias no se nos multipliquen, entran en un estado de hibernación. No hay reproducción bacteriana en esa temperatura por debajo de 6 grados. El aspecto de la canal debe ser una canal rosada, una carne rosada, que no haya tener alteraciones en color, en olor, no haya tener manchas de algún químico, algún producto físico que la esté contaminando. Básicamente, lo que más hacemos énfasis es a la temperatura de la canal. Almacenamiento en cavas. Luego de recibir las canales y verificar que estén en buenas condiciones, pasan a una cava de almacenamiento por 24 horas con el propósito de disminuir su temperatura. Pasan las cavas de almacenamiento de materia prima, donde hacen un tránsito. Esas cavas están por debajo de los 4 grados centígrados. Más o menos el rango está entre -1 y 2, temperatura ambiente, para asegurar bajar más la temperatura de la canal, tenerlas al momento del proceso en lo posible a una temperatura de 3 grados. Desposte. La siguiente etapa consiste en dividir la canal en varias partes. Se realizan cortes de cada una de las piezas del animal. En algunas oportunidades se deshuesa de acuerdo con la ficha técnica del cliente. Durante el proceso se realizan pausas de limpieza a través de aspersión y chequeos de temperatura. En el momento del desposte
se monitorea toda la temperatura. Cuando empieza el desposte, cuando se empieza a charquear, se monitorea la temperatura, para que cuando llegue a la zona de empaque, el corte llegue máximo a 4 grados, para poder ser sometido al proceso de empaque y empaque al vacío. Empaque. Justo cuando se desposta toda la canal, inicia el empaque de los cortes a través de una técnica de termoencogido que consiste en sumergir el producto empacado al vacío durante 2 segundos en un tanque con agua que está aproximadamente a 90 grados centígrados. Esto lo hacen para que el corte quede moldeado. El empaque al vacío nos va a garantizar mayor vida útil del corte. Un empaque a granel, una carne, un corte sin empaque al vacío nos puede durar alrededor de 25 días. Con empaque al vacío podemos lograr 45 o 60 días de vida útil. Despacho. Después del empaque se rotulan todos los cortes para lograr toda la trazabilidad y saber de dónde viene la canal, de dónde viene ese cerdo y saber hacia dónde vamos a despachar esos cortes. De ahí del empaque pasa al área de pesado y luego a las cavas de almacenamiento de producto terminado. Finalmente, cuando inicia la distribución, se verifica la temperatura del vehículo en donde se va a despachar para que no se rompa la cadena de frío y se conserve su calidad. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: el árbol guanacaste, o también llamado piñón de oreja, produce el fruto conocido como A. Orejero, B. Guáimaro, C. Iguaraya. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: el árbol guanacaste, o también llamado piñón de oreja, produce el fruto conocido como A. Orejero, B. Guáimaro, C. Iguaraya. La respuesta correcta es la A. El árbol guanacaste es un árbol nativo de América, de regiones tropicales, templadas y cálidas. Es conocido por dar un fruto casi circular que semeja la forma de una oreja. Tiene unos 5 a 12 centímetros de diámetro y contiene de 5 a 20 semillas ovoides, duras y aplanadas. Multiplicar animales de un alto valor genético y por ende aumentar la producción de carne y leche en las fincas para abastecer los mercados es básicamente el objetivo de la fertilización in vitro. A través de los años, esta técnica ha generado nuevos propósitos no solo en la ganadería colombiana, sino a nivel internacional. Por medio del desarrollo de embriones fuera del cuerpo de la hembra bovina, se ha logrado producir un intercambio genético entre diferentes países sin los riesgos posibles de introducir enfermedades. La fertilización in vitro es la biotecnología que cambió la manera de hacer embriones a nivel mundial. Es una biotecnología que por su alta repetibilidad y su fácil adecuación a diversos sistemas permite incrementar el número de nacimientos de una hembra sobresaliente por año y nos permite a su vez reducir el intervalo generacional, permitiendo una mayor ganancia genética de los individuos que sometamos a esta técnica. La fertilización in vitro no es una técnica de mejoramiento genético, pero sí está incluida en estos programas dentro de las fincas ganaderas. En los hatos lecheros le permite al productor obtener un número más alto de nacimientos de hembras y así suplir los requerimientos de las tasas de reposición de novillas y con eso también tener excedentes para la venta a otras fincas. Nos va a permitir preservar material genético de animales viejos, animales que salen a la venta para un remate, aumentar el comercio de estos embriones, porque nos va a permitir utilizar el celo natural, por ejemplo, en las fincas para la transferencia de estos embriones. Uno de los nuevos propósitos de la FIB es que los ganaderos pueden optar por pedir a los laboratorios la congelación de los embriones sobrantes en el proceso. Esto con la finalidad de realizar en el futuro transferencias directas a otras receptoras. Actualmente la mayoría de casas de genética comercializan semen. Ahora con la congelación de embriones se abre la posibilidad de que estas mismas casas vendan embriones a un pequeño productor para mejorar la genética de sus hatos.
Este sería el principal. Y ahorita con el uso de la genómica creo que la posibilidad de aspirar animales desde el mes o 2 meses de vida y producir animales, reproducir estos animales en el caso por ejemplo de la raza Holstein, hoy día se hace una prueba genómica con 1 semana de vida y se sabe cuál es el animal más productivo por reducir a eso los índices que ellos miden, y puedes obtener óvulos de estos animales de 1 o de 2 meses, fertilizar en el laboratorio con un toro que tenga también un TPI alto y producir embriones. Los medios de cultivo y de conservación que actualmente se utilizan en los laboratorios para la fertilización in vitro permite que los productores no tengan que preocuparse más por la distancia y no dependan del tiempo de maduración de los embriones. Los óvulos pueden viajar del laboratorio a una finca lejana e irse madurando durante el trayecto para estar en su estado más óptimo al momento de la transferencia. La fertilización in vitro le va a permitir al ganadero ser mucho más productivo. Si tomamos el caso del Girolando, por ejemplo, hace 8 años la gente se preguntaba, ¿será que sí iban a dar leche, etcétera, etcétera? Hoy es una realidad. Si nos remontamos a lo que son el histórico de producción de los animales doble propósito o criollos en la producción lechera en el país, estaríamos hablando de lactancias entre 2.000 y 2.800 litros en los mejores de los casos. Entonces estaríamos casi que doblando la producción. Eso sin duda tiene un impacto muy importante en lo que es la ganadería colombiana, porque nos va a permitir cumplir con el mercado interno y quizá poder tener excedentes para exportar. Ya hay casos de empresas que producen quesos, arequipes para exportar o para surtir a grandes compañías. Tener una mayor utilidad del material genético existente, sacar provecho de los animales infértiles y poder recuperar razas bovinas en peligro de extinción son otros de los nuevos propósitos que se le han otorgado a la fertilización in vitro en el gremio ganadero. La raza Brahman cuenta con precocidad, habilidad materna y capacidad de producción. Por otra parte, la raza Boon o blanco orijinegro es un animal dócil y de temperamento tranquilo. Además, es un bovino que posee mucha fortaleza y es adecuado para el trabajo, como por ejemplo logra recorrer caminos pedregosos. Al cruzar estas dos razas, obtenemos la raza Brabón. Los animales adquiridos a partir de este cruzamiento son muy demandados en el mercado, puesto que los beneficios que pueden obtener los productores son múltiples, entre ellos la productividad, el rendimiento y la ganancia de peso. Nosotros en esta finca tenemos 2 hatos puros, un hato blanco orejinegro puro que ha existido aquí desde tiempos inmemoriales, desde mi abuelo que llegó hace más de 100 años a estas tierras porque era el único ganado que existía, cuando eso no existía más ganado que las razas criollas. Y después de eso también implementamos una cría de ganado Brahman puro de registro y explotamos esos 2 hatos en esta finca. Las vacas Brahman no siempre quedan preñadas por inseminación en los 2 primeros servicios y algunas vacas de esas que no quedan preñadas desde el segundo servicio de inseminación se las ponemos a toro blanco orejinegro y ahí sacamos el cruce de Boon por Brahman que algunos llaman Brabón. Ese es un cruce extraordinariamente bueno para producir carne y para producir receptoras y para producir unas extraordinarias madres de terneros y terneras que se vayan ya como cruce terminal para carne. Los animales de raza Brabón tienen la capacidad de ganar masa muscular rápidamente. Por ejemplo, una hembra a los 18 meses de edad está pesando en promedio 370 kilos. Además, tiene buena capacidad materna y son muy eficientes en cuanto a producción lechera se refiere. Adicionalmente, se preñan fácilmente después del parto. De hecho, ya hay muchos trabajos hechos en el país y que están muy bien documentados. En el cual los cruces de Boon por Brahman obtienen los mismos rendimientos de aumento de kilo que obtienen los otros mestizajes de las otras razas europeas con cebú. Y en el rendimiento en canal
también es prácticamente el mismo rendimiento en canal. La gran ventaja ese cruce de los criollos por cebú comparado con las razas europeas especializadas de carne es que, a sabiendas de que vamos a producir el mismo novillo que pesa los mismos kilos a la misma edad, que rápidamente salen cebados para el consumo. Otro beneficio adicional de la raza Brabant es su capacidad de adaptarse al trópico bajo. Su antigüedad de más de 500 años también sugiere una gran adaptación. Un toro de raza especializada europea es un toro que hay que echarlo con de 20 a 25 vacas en periodos de monta de 3, 4 meses y sacarlos a descansar. Mientras que un toro criollo puede estar con 50 o 60 vacas y no salir a descansar. Entonces un toro criollo puede dar fácilmente el doble de crías al año que un toro de raza especializada europea. Adicionalmente, otro beneficio de la raza Brabant es que se potencializa la productividad, tercer propósito de estos animales, es decir, aumenta la producción cárnica, la láctea y de trabajo. Definitivamente es recomendable que los ganaderos que tienen cría, y sobre todo los que tienen cría y ceba integrada, tengan este tipo de cruces, porque con el cruce del criollo por el cebú van a obtener mucho más terneros al año del mismo toro, es decir, van a abaratar muchísimo la producción de cada ternero para producir un muy buen animal que es comparable y compite con los novillos mestizos de las razas especializadas europeas. En comparación a otras razas como las europeas, los cruzamientos Brabant pueden dar muchísimas más crías al año. Asimismo, a la hora de realizar los sacrificios, los bovinos que se obtienen ganan una masa muscular mayor. El productor debe tener en cuenta brindarle todos los requerimientos que sus animales necesitan para potenciar toda su productividad. Adicionalmente, el promedio de vida de estos animales es de 12 años. Con 117 municipios, el departamento de Cundinamarca es uno de los más grandes de Colombia. Cada uno podría representar un microclima donde se especializan diferentes modalidades de la ganadería. Las dificultades que se presentan para algunas regiones con temperaturas superiores a los 27 grados y con humedades de más del 60% han empujado a la migración de hatos lecheros a hatos de ceba. Los ganaderos que siguen firmes se plantean estrategias que garanticen el sostenimiento de sus producciones, como es el caso del rancho La Angostura, ubicado en el municipio de Ricaurte. Selección genética. Nosotros, para desarrollar la lechería en trópico bajo, primero tenemos que tener la base genética, que ya la explicamos. Es una base genética que tiene que tener la rusticidad por debajo de una línea Bos indicus. En este caso nosotros estamos usando Brahman, el que le brinda la adaptabilidad al medio a una raza que es muy buena productora de leche, como la raza pardo suizo y sus cruces. Los cruces más eficientes que realizan los productores de esta finca son ejemplares con base Brahman como las Bramolandas, cruces Girolando que son Gir por Holstein, ejemplares Pardo por Brahman y ejemplares Jersey por Brahman. Especialmente las razas Bos indicus aportan resistencia al calor y a las garrapatas. También hay que seleccionar y hacer una trazabilidad muy importante de esta, hacer registros y cada vez analizarlos una vez por lo menos al día, donde veamos qué debemos mejorar, hacer cruzamientos estratégicos. Esto se puede hacer clasificando el ganado para corregir, digamos, algunas debilidades que se puedan ver, que se van a ver más notorias, digamos, que en el trópico bajo. Nutrición. Una ventaja del trópico bajo que puede ser aprovechada por los productores es la posibilidad de cultivar sus propios forrajes para la alimentación, lo que en zonas de trópico alto es más difícil. Por ejemplo, según nuestro entrevistado, pueden tener hasta 3 cosechas de maíz para ensilado al año. Después de analizar los suelos, también se puede optar por sembrar Angleton, Pangola, Estrella Africana, Guinea y las braquiarias. Tenemos forrajes, diversas variedades de forrajes, que nos van a dar también una eficiencia proteica para producir cada vez más leche. Confort animal. Los animales del rancho son levantados en métodos de estabulación, con camas compostadas y con un sistema de ventilación integrado, lo que evita el estrés calórico. Las razas adaptadas a las condiciones climáticas colombianas pueden llegar a soportar hasta los 39 grados centígrados. Con presencia de estrés calórico, su temperatura corporal puede aumentar hasta 4 grados más.
Factores externos pueden agravar o mitigar los síntomas como la humedad de la región y la presencia de vientos, y algunos aspectos propios del bovino como la raza, la edad, la condición corporal y el color y diámetro del pelaje. Para desarrollar una lechería de este tipo, lo que se necesita es constancia, se necesita análisis de registros, cada día buscar la mejora en cuanto a genética, en cuanto a condiciones del animal. Nosotros con la sola implementación de bienestar animal hemos logrado 2 litros de más en el promedio productivo de cada vaca. En solo genética también hemos tenido un gran incremento, hemos tenido mejores ubres, mejores clasificaciones de ubres, mejores clasificaciones de estructuras. Finalmente, llevar registros organizados de cada actividad en el hato le permite apuntar a las estrategias con mayor eficacia, al mejoramiento genético, a la nutrición y al manejo sanitario y bienestar de los ejemplares. Al regreso, investigadores nos hablarán de una plaga conocida como salivazo y conoceremos un plan académico con enfoque agropecuario. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Les hablaremos sobre una plaga que afecta a las ganaderías colombianas. Se conoce como salivazo y aparece sobre todo en épocas de lluvia. ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo controlarla? Ya se los contamos. En una explotación piscícola se utilizan muestreos físicos y químicos, que en muchas ocasiones deben de ser cambiados o replanteados para la buena supervivencia de los peces. Desde el municipio de Puente Nacional Santander aprenderemos cuál es la estrategia que están utilizando los estudiantes de una institución para verse en a futuro dentro del territorio. Esto es muy importante porque tiene un valor agregado. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como los insectos o cigarritas, cuyo ataque devastador se centra en la base de los forrajes, succionando las sabias de las raíces, tallos y pseudotallos, es decir, afectando el sistema vascular, definen los expertos al salivazo o miendo en los pastos, plaga que impide la circulación del agua y nutrientes dentro de las plantas y en consecuencia les genera clorosis o quemazón, daños cuya gravedad está relacionada con la edad de los insectos. El insecto pasa desapercibido en sus primeros estados ninfales. Cuando llega al último estado ninfal es cuando se empiezan a presentar los daños sobre las plantas, que es similar a un secamiento producido por estrés hídrico. En Colombia se estima que sus pérdidas económicas superan los $2 billones al año. Con los salivazos de los insectos jóvenes, los forrajes pierden su color verde característico. Los insectos adultos lo que hacen es intoxicar mediante algunas enzimas los tejidos de las plantas, produciendo quemazón. Estos microorganismos se adaptan prácticamente a todas las altitudes inferiores a los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Este insecto se distribuye de forma local y estacional. Local significa que en un potrero, en cierto lugar, las hembras pueden poner los huevos y allí se presentan los focos. Y estacional quiere decir que sus poblaciones aumentan cuando llegan los periodos de lluvias. Y llega cuando las plantas tienen raíces adventicias expuestas, alta humedad relativa. La variedad de insectos que componen la plaga dependen de la zona donde ésta se disemine. Las características de las afectaciones son prácticamente las mismas. En los llanos orientales afectan diferentes especies como lo son Aenolamia varia, Aenolamia reducta, Zulea carbonaria y Prosapia simulans, que son las especies más importantes. En la costa norte del país también tenemos algunas especies que también ocasionan estas pérdidas. Las afectaciones en el potrero se observan tiempo después de haberse infectado con el insecto e inician con manchas que se van extendiendo poco a poco desde cada uno de los nervios hasta el resto de la planta. Algunos de los forrajes más apetecidos por este grupo de insectos son la Chloris, Brachiaria, Penistum, Digitaria y Sectaria. Existen 3 recomendaciones puntuales para hacer frente al problema. El pasto Brachiaria decumbens
es el más susceptible que hay a las diferentes especies de salivazo. Si tenemos un potrero en el cual vemos que se está viendo afectado por el salivazo de los pastos, lo mejor es meter el ganado a que se alimente de ese pasto antes de que el salivazo lo haga. La segunda recomendación tiene que ver con evitar al máximo los químicos. No es recomendable aplicar insecticidas sobre las pasturas porque se están alimentando seres vivos de ellas. Y nosotros nos alimentamos de esos seres vivos al comer la carne y la leche. La tercera estrategia está relacionada con la hibridación de los forrajes, método que propone el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, cuya sede está ubicada en el departamento del Valle del Cauca. La mejor estrategia para manejar el salivazo de los pastos es adoptar los pastos que sean resistentes al ataque de esta plaga. Tenemos los híbridos como Mulato 2, Cobra y Caimán. También tenemos el cultivar Marandú. Las investigaciones que buscan hacer frente a la plaga empezaron desde la década de los 90. Los forrajes cruzados genéticamente están en capacidad de ser pastoreados a los 60 días de haber sido sembrados. Inició mediante el cruce de 3 especies principales. Brachiaria decumbens, que es muy buena adaptándose a suelos ácidos. Brachiaria brisanta, que presenta alta resistencia al salivazo de los pastos. Y Brachiaria russiciensis, que presenta alta calidad nutricional. Un híbrido resistente es aquel que cuando el insecto se alimenta, la planta no muere, sino que el que muere es el insecto. El nombre de salivazo es porque este grupo de insectos produce un líquido viscoso con el cual se recubre para protegerse, especialmente cuando se alimenta. Esta plaga se considera también el terror de los cultivos de la caña de azúcar. La piscícola Nisi es una producción intensiva de tilapia roja en Montería, departamento de Córdoba. Aquí todas las mañanas los operarios van de estanque en estanque haciendo pruebas de colorimetría y pH para determinar qué modificaciones necesita el agua de los peces. Mediante un protocolo de manejo diario se especifican los insumos a aplicar y las cantidades exactas. Los correctivos que se aplican a los estanques dependen de los parámetros físico-químicos que se denotan cuando se hacen los muestreos diarios del agua. Los materiales a utilizar son 3, cal, azúcar y sal, y sirven para corregir niveles de alcalinidad, niveles de oxígeno y amonio. La cal la utilizamos cuando realizamos el levantamiento de parámetros y alguno de estos tanques nos evidencia que tenemos alcalinidades bajas, hacemos ciertos aplicativos de cal para subir esas alcalinidades, que nos ayuda a mantener estables los pH. La sal lo que nos aporta es tratar de bajar la toxicidad en los nitritos. Cuando tenemos presencia de altas concentraciones de nitritos en el agua, la sal nos ayuda a contrarrestar lo perjudicial que puede ser estas altas concentraciones para los peces. La respiración de los peces, la descomposición de materia orgánica, del alimento no consumido o de los animales muertos generan en el agua concentraciones de amoníaco que al oxidarse se convierten en nitritos. Aplicar sal a los estanques controlará este parámetro que al elevarse es tóxico para los peces. El tercer insumo, que es el azúcar, funciona como una fuente energética externa para el medio donde se desarrollan los animales. En este medio se encuentran unas bacterias benéficas que nos ayudan a la descomposición de la materia orgánica, y estas bacterias necesitan esta fuente de energía como es el carbono, que es lo que principalmente nos aporta el azúcar para los procesos de desnitrificación. El azúcar lo que puede generarnos es deficiencias de oxígeno. Por lo general estos insumos químicos tienen que ser aplicados en las horas de la mañana, que hay buenos niveles de oxígeno, porque ellos, como toda reacción química, ellos generan una demanda de oxígeno. Y en especial el azúcar, en este caso, nos genera una alta demanda de oxígeno para realizar sus procesos químicos. La cal, el azúcar y la sal no pueden aplicarse desproporcionadamente. Las cantidades deben ser dosificadas de acuerdo con los requerimientos de cada estanque. Cuando se aplica cal en cantidades desmedidas, por ejemplo, se eleva el pH del agua, que junto con el nivel de amonio pueden generar mortalidad en los peces. El azúcar varía dependiendo del estado del amonio. Cuando tenemos niveles de amonio bajos, proporcionamos poco azúcar. Cuando tenemos niveles de amonio altos, proporcionamos un poco más de azúcar. El azúcar en estos momentos lo estamos utilizando en reemplazo de la melaza por motivos de costos y de disponibilidad en el mercado. Pero entonces
lo que nos aporta el azúcar es lo mismo que nos aporta la melaza, que en este caso es carbono. Agregar una elevada cantidad de sal a un estanque puede generar exceso de producción de mucus en los peces, lo que tendría como consecuencia una deshidratación superficial en los animales y quedarían más expuestos y vulnerables ante cualquier patógeno presente en el agua. La aplicación de correctivos debe ir acorde a las etapas de los animales. Cuando están en fase de engorde o edad adulta, necesitan aún más cantidad de cal, azúcar y sal. Porque los parámetros tienden a variar con mayor facilidad, porque la cantidad de alimentos que se les aporta son mayores, porque la cantidad de heces fecales que produce son mayores y por ende necesitamos hacer correctivos más específicos en estos tanques. Y estos asimismo se pesan gramo a gramo y se aplican cantidades precisas a los tanques, en donde se aplican de forma disuelta y con mucha calma y también a seguimiento de cada uno de estos parámetros, en esencial el oxígeno, que es lo que puede afectar la aplicación de los insumos en el día. Esa dilución es lo más conveniente, primero que todo para que el producto se homogenice mejor en el tanque. En conjunto de la disolución y la aireación sea mejor disperso en el tanque, en la superficie del tanque y en el agua. Los estanques están marcados con una letra y un número, A1, A2, B1, B2 y así consecutivamente. Cuando se asigna el gramaje exacto de insumos para los reservorios, se deben tener baldes con la misma marcación para no confundir la dosis destinada a aplicar en cada uno. En cifras aproximadas, a un tanque de alevinaje se pueden estar agregando entre 300 y 500 gramos de cal, y en estanques de engorde o etapa adulta se usan entre 2 y 3 kilos. Cuando hablamos de cruces terminales nos referimos a los lechones que nacen de una hembra F1 de línea materna y un macho terminal, es decir, de línea de carne. Esta técnica sirve básicamente para reproducir animales que sean destinados únicamente para ceba o carne. Porcicultores de la finca El Jardín, ubicada en zona rural de Pereira, destacan esta técnica para mejorar la productividad de su explotación y la calidad de la carne de sus animales. Dentro de esas líneas terminales hay variedad, o en este momento se pueden conseguir de diferentes tipos, dependiendo de lo que esté buscando usted a la canal como tal. Si necesita más magro, si necesita más marmoreo en la carne. Bueno, es dependiendo de lo que el mercado le esté pidiendo. Pues en este caso tenemos unas líneas como la 410 superior, que nos da muy buena calidad de magro, baja grasa dorsal, y adicional a eso nos tiene unas muy buenas conversiones en cuanto a alimentación, ¿sí? Cuando hacemos el plan de alimentación. En la medida que se hacen estos cruces, se deben cumplir al pie de la letra los planes alimenticios según su etapa y requerimientos sanitarios que puedan brindar las condiciones ideales para que los animales expresen todo su potencial. Tienen que tener alimento a voluntad. Eso no es desde siempre, pues el cerdo tiene sus etapas, ¿sí? Entonces tenemos la primera etapa, pues que es en parideras, que en esta granja en especial está durando alrededor de entre 21 y 25 días. Luego pasan a precebo y ahí arrancan pues con un plan de alimentación, con alimentos que les están proporcionando lo que ellos necesitan en cada etapa, ¿sí? Los nutrientes que ellos necesitan y que hacen que la genética se exprese mejor. Dentro de las formas indicadas para implementar los cruces de línea terminal en granjas pequeñas, se destaca la inseminación artificial. En este proceso hay que tener claridad de la procedencia del semen y verificar que cumpla con los requerimientos genéticos y sanitarios exigidos. También tener en cuenta pues que estas líneas terminales, si estamos hablando pues de animales que van para ceba, entonces se implementan con las hembritas línea materna que tengamos en la granja, para obtener un producto que nos garantice una calidad del cerdo a final al sacrificio o a planta, ¿sí? Y que nos disponga de un producto de muy buena calidad para el consumidor final. Y se maneja todo lo que tiene que ver con alimentación, con la parte de bioseguridad, con la parte de inocuidad,
espacios y garantizamos todo el ambiente propicio para estos animales, estaríamos hablando que en canal caliente podrían estar alcanzando un rendimiento del 85%. Y ya en una canal fría podríamos estar alcanzando el 83%, ¿sí? Entonces esa es como la gran ventaja que tendrían estos cruces. Cuando se implementa esta estrategia, se genera mayor productividad, mejor conversión y calidad de la canal. Por esta razón, la mayoría de porcicultores de nuestro país coinciden en que les trae importantes beneficios económicos que hacen rentable su negocio. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Esta frase, ubicada en uno de los muros de la entrada principal del colegio, resume prácticamente el trabajo de la comunidad educativa de Licias, en la vereda Popoa Sur del municipio de Puente Nacional, donde sus estudiantes del grado 11 se gradúan con doble titulación, bachilleres académicos con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental y técnicos en producción agropecuaria con el aval del SENA, ambas modalidades con un solo objetivo. Y nuestros campos están quedando solos no tanto porque la gente quiera salir del campo, sino porque de pronto no encuentran los medios, los recursos para seguir subsistiendo en estos lugares. No se puede decir que los jóvenes se van a quedar acá en un 100%, algunos de ellos, o una buena parte, han tendido a continuar los estudios después de egresados de acá, en el mismo SENA o en universidades oficiales en la parte agropecuaria. La primera promoción de bachilleres académicos con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental egresó en el año 2017. El primer aval del SENA, entidad que se encarga de la formación de la técnica de los estudiantes de 10º y 11º, se dio en el 2009 con el programa en producción cafetera, cuyo resultado, con el apoyo del Comité de Cafeteros de Santander, fue la siembra en la zona de 120.000 plantas de café. En 2014 los temas de formación se ampliaron a proyectos de guayaba, piscicultura y avicultura. Sin ser para nada conformistas, las directivas de la institución dedican también a un docente de tiempo completo para que desde sexto grado vaya motivando a los estudiantes en la producción agropecuaria. Los niños son los primeros que aprenden y cuando adquieren el conocimiento es muchísimo más fructífero que de pronto el conocimiento que tiene el campesino de hace varios años. En ellos no necesitamos desaprender nada, ellos aprenden. Con relación a los adultos, es muy diferente porque el adulto ya tiene unos rasgos culturales, vienen de una agricultura convencional, entonces desaprender en ellos es muy difícil. Una de esas 130 familias que han sido impactadas con este modelo educativo es la de Jamie Alejandra Isa Marín, que hoy cursa el grado 8º. Su primer acercamiento fue a la agricultura vertical y los abonos orgánicos, modelo que hoy pone en práctica en su casa, cultivando lechuga, repollo y cebolla. Desde el grado 6º y pues los profesores siempre nos han inducido como a no dejar perder el agro y pues a tener nuevas técnicas innovadoras para que no se pierda. Nosotros venimos a cosechar, a fertilizar, a regar. La metodología, que se fundamenta tanto en la teoría como en la práctica, busca que los jóvenes valoren su tierra y tradiciones, visualizando en ellas oportunidades de futuro. Varios de los estudiantes han recibido apoyos del Fondo Emprender y de la alcaldía local para sacar adelante sus propios emprendimientos. Buscando que ellos manejen al máximo los recursos de la región, un enfoque agroecológico, buscando que también se reduzca al máximo el uso de insumos que generan una contaminación tanto al alimento como al suelo y al agua, que ellos generen sus propias alternativas de menor costo y más sostenibles ambientalmente. La mayoría de los estudiantes tienen saber hacia la agricultura, los ve uno trabajando motivados cuando estamos haciendo prácticas, los ve uno que realmente ellos se sienten mucho más a gusto que en un salón de clases. Entonces yo creo que si hubiera un respaldo y un apoyo, muchos de ellos permanecerían. El modelo también ha resignificado al sector productivo de la región. Inicialmente la agricultura era en su gran mayoría extensiva. Uno de los grandes retos que tiene la educación es mirar la transformación del entorno en el cual se encuentra la institución educativa, que el estudiante y la comunidad vea la importancia de tecnificar, la importancia de que sus cultivos cada vez sean más productivos
y de pronto con menores inversiones. Anteriormente, muchos de los habitantes de esta región estudiaban solo hasta quinto grado debido a la falta de recursos económicos por parte de sus padres y la distancia existente entre su vereda y la zona urbana de Puente Nacional. Con esta estrategia, según las entidades participantes, se mitigan además problemáticas como el temor por la falta de políticas institucionales de impulso a proyectos agropecuarios en el país. En este municipio la principal actividad que desarrollan los habitantes es el turismo, pero también siembran frutas y son muy reconocidos por esa actividad. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano para seguir aprendiendo del campo agropecuario de Colombia. Hasta pronto.